Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan. El día de hoy vamos a tener una reunión de trabajo con nuestra jefa delegacional y nuestros jefes delegacionales de Morena. Nos acompaña la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, el licenciado Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, el doctor Pablo Moctezuma, jefe delegacional en Azcapotzalco, el doctor Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, y ya viene en camino en la línea del metro, nos dicen, nuestro jefe delegacional en Xochimilco, el maestro Abelino Méndez. Y bueno, también nos acompaña nuestro secretario general del partido aquí en la Ciudad de México, nuestro compañero secretario general del partido aquí en la Ciudad de México, y nos acompañan nuestros diputados, varios diputados del grupo parlamentario. Les queremos decir, que el año pasado se autorizaron algo así, un poco más de 30,000 millones de pesos para las 16 delegaciones. Esto quiere decir que fue algo así como una sexta parte de todo el presupuesto de la ciudad se fue para las 16 delegaciones. Nosotros creemos que se tiene que aumentar paulatinamente y esperamos que este número llegue por lo menos al 20%, o sea, una quinta parte del presupuesto de la ciudad tendría que destinarse a las 16 delegaciones. Ya anunció el jefe de gobierno que va a ser un presupuesto similar al del año pasado, que solo va a tener un incremento que tiene que ver con la inflación. Si el gobierno de la ciudad va a mandar un presupuesto de 186,000 y vamos a terminar recaudando este año casi 230,000 millones, pues vamos a tener, si aprobamos ese presupuesto que nos mande el gobierno de la ciudad, otra vez una subestimación y otra vez un número muy importante de recursos que el gobierno de la ciudad va a gastar de manera discrecional. Por eso el grupo parlamentario de Morena ha planteado que el presupuesto de la ciudad debería de ser por lo menos de 225,000 millones de pesos. Esto es alrededor de 35,000 millones más de lo que mande el gobierno de la ciudad. Estamos haciendo más con menos. Planteamos en esta comparecencia que habíamos ahorrado un promedio de un 25%, estamos comprando en general en relación al año pasado. En eventos que se hicieron el año pasado, nosotros ahorramos un 28%, etcétera. Entonces, el planteamiento en la Comisión de Presupuesto fue que, a pesar de que nos van a dar el mismo presupuesto, que es de 1,548 millones y pico, pues nosotros vamos a sacarle jugo a este presupuesto y a tener un mejor desempeño. Quiero comentar que esto lo malinterpretaron o lo tergiversaron diciendo que nosotros no necesitábamos el dinero, y que incluso hubo un diputado que se aventuró a pedir que nos redujeran un 18% el presupuesto. Nuestro planteamiento en ningún momento fue que no necesitáramos el dinero. Brevemente, que el techo financiero que anuncia la Secretaría de Finanzas a la delegación de Tláhuac es a todas luces insuficiente, porque no se trata solamente de números, se trata de analizar cuál es el rezago que tiene cada demarcación. En el caso de la delegación Tláhuac tenemos un escenario que es desfavorable, el presupuesto es absolutamente insuficiente. Estamos, además del techo financiero que nos han
nos han anunciado solicitando 200 millones de pesos más. Yo quisiera, antes de pasar a los detalles de la delegación, hacer dos comentarios. Uno, estamos convocando a una movilización el próximo viernes frente a la Secretaría de Hacienda, porque está por terminar el mes de noviembre y aún no recibimos los recursos que por ley de egresos nos corresponden. Están retrasando a las 5 delegaciones de Morena, a unas más y a otras menos, pero están retrasando los recursos de la Federación. Entonces, estamos aquí unidos los 5 delegados o jefes delegacionales junto con los diputados y diputados federales, porque no vamos a permitir que por supuestos asuntos de redacción se le quite el recurso a la población de nuestras delegaciones. Por otro lado, también decir en el mismo sentido que mencionó Rigoberto, creo que este mecanismo en donde el día que se decide el presupuesto se negocia por partidos políticos cómo se distribuyen los recursos es una enorme perversidad para la ciudad. Que las delegaciones deberían de recibir los recursos de acuerdo a su población, de acuerdo a su territorio, de acuerdo a su infraestructura social, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su marginación y no de acuerdo a cuánto pelee cada partido político o cada diputado en el proceso de negociación. Y que creo que como Morena tenemos que exigir que esto sea así. Aún así, de todas maneras, tampoco al final del presupuesto pues nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque estamos defendiendo no a un partido político, no a una posición, sino a nuestros habitantes. Y así vamos a actuar en la defensa del presupuesto. Buenas noches. Pues como se trata aquí de hablar de las prioridades que tenemos en la delegación, en mi caso, como lo hice en la comparecencia, quiero mencionar dos características que compartimos Tlalpan, Tláhuac, y una que es muy específica de Xochimilco. En nuestro caso sí quiero mencionar que estas 3 delegaciones pues tienen, aparte de atender las tareas normales de la zona urbana, pues tenemos amplísimas zonas de suelo de conservación, y en mi caso, en la delegación de Xochimilco, además de contar con suelo de conservación 10,000 hectáreas, pues tenemos una declaratoria de patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad, y desafortunadamente el grueso de la inversión para mantener esta declaratoria recae en la delegación, es decir, en el ente más débil financieramente, pues recae, bueno, también le toca a Tláhuac un poquito. No hay inversión federal mayor, la inversión de las instancias locales, a excepción del sistema de aguas, y con carencias, pues recae en la delegación. Como ya lo comentó la jefa delegacional de Tlalpan, la doctora Claudia, vamos a salir en movilización en defensa de los recursos que por ley de egresos le corresponden a las 5 delegaciones. El estatus es difícil por el cierre del año. Hay delegaciones a las que se le ha enterado muy poco el recurso por cuestiones que no son técnicas, son más de redacción, como se comentó. Vamos a convocarnos con los diputados locales, los federales y por supuesto con los ciudadanos que vienen en defensa de sus recursos, que son los recursos de la ciudad y de las delegaciones. Bueno, yo quisiera insistir en el asunto del superávit, porque el gobierno de la ciudad siempre ha opuesto resistencia a que se incremente el presupuesto con este argumento. Es que no es real el superávit, que ellos siempre tienen que
presupuestar una cantidad por debajo de lo real, porque si no se recaudara lo que ellos esperan, tendrían que hacer recortes sistemáticamente como está haciendo el gobierno federal. Sin embargo, lo que es un hecho es que en los últimos años este superávit existe y el de este año efectivamente va a rondar los 29,000 millones de pesos. Entonces, no estamos especulando sobre una cifra, es un dato real. Creo que la bancada de Morena tiene que poner el énfasis en ese punto para lograr, como ya mencionaba César, que por lo menos el 30% se destina a las delegaciones. Gracias. Yo creo que lamentablemente este gobierno de la Ciudad de México se ha dejado vencer por el gobierno federal y en particular por la Secretaría de Hacienda. Todavía estamos en el momento en el que necesitamos como capitalinos exigir que no se nos maltrate como entidad de este país por el trato que se dio a la Ciudad de México en la asignación de los recursos federales. Lo digo en particular por el tema del agua, que reduce en más de un 70% al quedar en 309 millones de pesos para el siguiente año. Y si a eso le sumamos que las delegaciones no han recibido los dineros que les corresponden durante este año, o sea, estamos hablando de un recorte anticipado a la Ciudad de México. Por eso tomar la determinación de una movilización, pues es algo que a lo que nos arrinconan estos funcionarios del gobierno federal, porque piensan que con solo cerrar la puerta y no contestar, nosotros nos vamos a conformar y no concluir con estos proyectos que han enunciado los jefes y jefa delegacional en cada una de estas demarcaciones. De ahí que estamos como en pues en un momento en el que todavía no se cierra la discusión en el ámbito federal y estamos por abrirla del ámbito local. Cerrarla del ámbito federal va a implicar exigir a Hacienda el próximo viernes que se nos respeten estas asignaciones que no han querido liberar para las delegaciones que gobierna Morena, además de también reclamar el trato que le dieron a la ciudad en el presupuesto 2017, insisto en particular en el tema del agua. Es preocupante como de 700 millones en 2015 para el APASU, que es el ramo 16 que se le dedica al agua, ahora baja a 309 millones de pesos. Es el histórico más bajo en este rubro, cuando todo mundo dice de manera rimbombante que el derecho al agua es un derecho humano plasmado en la Constitución. Si el Estado no lo hace valer mediante una inversión presupuestal, pues de nada sirve tener estos derechos así en la Constitución.